Nos dice la palabra, mejor dicho, el Señor, cómo nos quiere el Señor, precisamente con todo esto que está pasando, cómo nos quiere el Señor. Y hay 5 puntos importantes que nos dice que, 1, el Señor nos quiere buenos administradores de la gracia de Dios. 2, Dios nos quiere con una buena conciencia. 3, Dios nos quiere padeciendo como cristianos, pero con buen padecimiento, por decirlo así, con buena voluntad. 4, Dios nos quiere como partícipes de la gracia divina. Y 5, Dios nos quiere siendo testigos de la presencia de la gloria de Cristo. Entonces, en Primera de Pedro nos enseña todo esto. Número 1, Dios nos quiere como buenos administradores de la gracia. En Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2 nos dice así, el tópico dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las circunstancias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así es como nos quiere el Señor, con la voluntad de Dios, muertos al pecado. Número 2, Dios nos quiere con una buena conciencia. Y nos vamos a Primera de Pedro 3, vamos a estar yendo y viniendo. Entonces, vamos a estar yendo y viniendo, entonces no es de corrido. Primera de Pedro 3, 8 y 9 nos dice, Primera de Pedro 3, 8 y 9, el tópico dice, una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Número 3, Dios nos quiere padeciendo como cristianos. Y vamos otra vez a Primera de Pedro 4, versículos 13, 14 y 16. Y nos dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es el blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Y versículo 16 nos dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces así nos quiere el Señor, padeciendo no es entristeciéndonos, no es derramando lágrimas, sino no, al contrario, gozándonos porque padecemos en Él, por Él, porque no nos debemos avergonzar, sino glorifiquémonos. Por ello nos dice la palabra, vamos a ser vituperados, vamos a ser odiados, unos se van a burlar de nosotros, pero pues que eso sea para gloria, para glorificar a Dios, para glorificar al Señor. Y como dice el versículo 13, que nos gocemos con gran alegría. Es un poquito difícil que si a uno lo están ofendiendo y que si a uno lo están vituperando y si a uno lo están humillando, uno se alegre por eso. Pero pues la Biblia nos enseña que nosotros nos debemos alegrar, nos debemos gozar. Si somos vituperados y si somos avergonzados, pues debemos alegrarnos porque lo estamos haciendo en Cristo Jesús y Él es nuestra defensa y nuestro Salvador.
Número 4, Dios nos quiere como partícipes de la gracia divina. Nos vamos a segunda de Pedro 1. Vamos a leer versículos 4, 5, 6, 7 y 11. Segunda de Pedro, perdón, es que aquí me toca despacio. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1 y desde el versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. 6, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Versículo 7, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y saltamos al versículo 11, que nos dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros practicamos todo esto, si nosotros practicamos el dominio propio, la paciencia, la piedad, que son los mismos frutos que habíamos visto en Gálatas 5:2, 5:22, si nosotros tenemos todos esos frutos, mire que el versículo 11 nos dice que de esta manera será otorgada amplia y generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuán importantes son los frutos del Espíritu y nosotros tener eso, tener amor, tener compasión, tener misericordia, tener paciencia, tener piedad, que es difícil en este tiempo, sí. Y sobre todo porque estaba leyendo yo en este tiempo el domingo que hubo las elecciones y la gente se acalora tanto y dice tantas cosas y tantas ofensas por un partido político o por un político, donde se llegan a ofender tanto, y ofendían tanto a todo el mundo que hasta las iglesias salieron a bailar ahí. Entonces, y uno dice, ¿y qué tienen que ver las iglesias? ¿Por qué tienen que sacar a bailar las iglesias? Pero entonces es eso, no uno no se tiene que ofender por estas palabras necias de las palabras, sino por el contrario. Eso me hizo recapacitar a mí esta palabra, y en vez de uno enojarme, tuve que orar. Y tuve que pedirle al Señor por estas personas que estaban, y sobre todo que estaban queriendo avergonzar a las iglesias y queriendo hacer, bueno, todas esa clase de cosas que la gente que no cree en el Señor y que se acaloran por un partido político o por un político, quieren hacer, desahogarse con las iglesias. Entonces lo que yo tuve que hacer, porque sí me iba a enojar y quería escribir y quería responder, pero entonces cuando yo leí la palabra, yo dije, no, pues uno tiene que, aquí es donde uno tiene que sacar los frutos del Espíritu Santo y orar por esas personas que lo ofenden a uno. Que fácil no es, pero si el Señor manda que nosotros lo hagamos, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y número 5, Dios nos quiere testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y nos vamos a segunda de Pedro 1, versículos 17 y 18. Y el tópico dice así: testigos presenciales de la gloria de Cristo. Versículo 17 nos dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esta es palabra de Pedro, esta es palabra del mismo ¿cómo se dice? Profeta, no, ¿cómo se dice? Apóstol, no, del que era Pedro, y se me olvidó la palabra. Seguidor del Señor. A veces nosotros con las epístolas paulinas
decimos, o mucho se ha criticado a Pablo porque se decía que no era seguidor del Señor, sino que fue después, fue llamado después de que el Señor Jesús ya no estaba con nosotros. Pero esta misma palabra es la que dice Pedro, porque el mismo Pedro estaba en el Monte Santo cuando la transfiguración en el monte. Y él mismo fue uno de los que escuchó a la voz, y él da testimonio que dice: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y aquí nos manda a Mateo 15, 17. Mateo 15, Mateo 17, perdón. Mateo 17 del 1 al 5. Mateo 17 del 1 al 5. Mateo 17 del 1 al 5, pero vamos a leer el 5. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Y al oír los discípulos, voy a leer también el 6, y al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces el mismo Pedro nos estaba dando testimonio de que así pasó, de que él fue uno de los que escuchó esa voz que decía que tenía gran complacencia en nuestro Señor. Lo mismo lo podemos encontrar en Lucas 9:35, para que lo anote. Nosotros también somos testigos. Nosotros también somos testigos, no solamente aquellos discípulos del Señor en la época de nuestro Señor Jesús, sino nosotros como iglesia también somos testigos de que el Señor nos habla, somos testigos de los milagros, somos testigos de las sanaciones, somos testigos de las muchas liberaciones que el Señor ha hecho cuando las personas están atadas. Somos esos testigos que sin ver, vemos. Y nos enseña Juan 20:29. Juan 20:29 nos enseña que bienaventurados los que vieron y creyeron. Juan 20:29. Y ahora aquí ya se me perdió Juan 20:29. Y Jesús les dijo, ahí está Juan 20:29, y dice: porque me has visto, hablándole a Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, o sea, nosotros. Sí. Entonces, ¿cuánto bienaventurados somos nosotros que sin verlo físicamente, pero lo vemos, lo escuchamos, sabemos que Él está, y de alguna manera escuchando su voz, su propia voz, o de alguna manera sintiéndolo en el corazón, que también, o de alguna manera porque hemos sido sanados, porque hemos sido liberados, porque tantas maneras que uno da testimonio de que el Señor Jesús está vivo y que nos habla y que responde a nuestras oraciones. El Señor nos da esa palabra, y nos da esa palabra profética. Más todavía, el Señor nos da palabra profética, y la vemos en segunda de Pedro 1:19. Volvamos, segunda de Pedro 1:19. Estamos de aquí para allá, entonces segunda de Pedro 1:19, y nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece, y el lucero, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, vea que esto también es una palabra profética que viene del mismo Señor. Esto que nosotros estamos entendiendo ahora. Es lo más seguro. ¿Qué es lo más seguro? Que su venida está cerca. ¿Qué es lo más seguro? Que el Señor está con nosotros y Él nos escucha. ¿Qué es lo más seguro? Que Él no tarda
en responder nuestras oraciones. Esa es la palabra profética. Que es esa promesa que el día del Señor vendrá. Eso es lo más seguro que nosotros tenemos. Y vamos a 2 de Pedro 3:3. 2 de Pedro 3:3 y el tópico es el día del Señor vendrá. Vamos a leer 3, 4, 8, 9 y 10. Vamos a ir así saltando. 2 de Pedro 3:3 nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de los padres, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que por todos proceda al arrepentimiento. Y vamos a leer el número 15, la primera parte, que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, y vean que es que la palabra aún en la época de nuestro Señor Jesús y aún anteriormente seguían diciendo lo mismo. Dice la palabra que desde los antiguos, desde el Antiguo Testamento decían que cuándo va a venir el Señor, que cuándo va, y es lo mismo que dicen ahora. Pero es que han pasado años y generaciones, y ¿cuándo es que va a venir? ¿Cuándo es que va a venir? Si es que eso nunca siempre dicen lo mismo, pero no pasa nada. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado lo mismo? ¿Cuántas veces nos han dicho que la palabra es una fábula? ¿Cuántas veces nos han dicho que el Señor Jesús es un mito? ¿Cuántas veces no? Incluso uno mismo también, pero es que siguen las generaciones y esto no pasa nada. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios que dice que un día va a venir y pasan los años y no pasa nada? Y vea que la misma palabra del Señor nos dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Nos dice en el versículo 3 que vendrán burladores, o sea que esto no es nuevo. Lo que nosotros escuchamos de la gente diciendo y burlándose de los cristianos, que cuándo es que va a venir el Señor, que eso siempre es la misma historia. Vea que aún desde antes, nos dice versículo 4 que ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, diciendo, no pasa nada. Pero el versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que el Señor es misericordioso y no quiere. Si el Señor viene ya, todos perecemos porque somos pecadores. Pues ojalá la iglesia del Señor, no, que nosotros nos salvemos, y por eso es estos tiempos. Pero el Señor dice, no queriendo que ninguno, versículo 9, la segunda parte, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que los tiempos todavía no se han acabado, porque el Señor tiene misericordia de todos nosotros, porque si no, no seríamos salvos ninguno. Primera de Pedro 3:2 nos dice, para que tengáis memoria de las palabras, la segunda parte. A ver, déjenme ver. Primera de Pedro 3:2 dice, bueno, leámoslo todo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Así vean que es que esto no solamente es de nosotros, sino que viene desde antiguo, viene desde los apóstoles, aún desde los profetas de la antigüedad, que estaban diciendo que esto se va a cumplir tarde o temprano. La venida del Señor va a ser.
Y yo soy una de las que piensa que todas las cosas se están acomodando para que en este tiempo sea pronto, el Señor va a venir. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro, nos devolvemos. Primera de Pedro, fue que leí lo que no es. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4 no hay. Primera de Pedro, es que, espera, que yo había leído, yo les había dicho Primera de Pedro 3, es que había leído lo que no era. Primera de Pedro 3, es que me toca aquí despacio porque me confundo en Primera y Segunda de Pedro. Voy a leer, yo había dicho Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3:2, que nos dice considerando vuestra conducta casta y respetuosa, hablando justamente de la venida del Señor, que cuando el Señor venga nos halle con una conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 4:3, ahora sí, Primera de Pedro 4:3. Nos dice, Primera de Pedro 4:3 nos dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones y abominables idolatrías. Versículo 7. Mas el fin de las todas, hoy amanecí con la lengua trabada, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, que es lo que nosotros hacemos ahora. Sed sobrios y velad en oración. Versículo 17, vamos a saltar, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tremendo, a mí me parece tremenda esta palabra. A mí me parece tremendísima, muy importante, porque ahí nos está diciendo que ya el Señor está a las puertas, que ya el Señor está aquí. Versículo 7, muy importante, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso ponía el ejemplo de que cuando uno lee o escucha personas, sobre todo en este tiempo, en que de votaciones y gente que está en contra y gente que no cree y gente que está diciendo pero el Señor no viene, cuántos años y todo lo mismo, aquí nos dice que tenemos que ser sobrios y velar todo el tiempo en oración. Pero otra vez y continuamente tenemos la oportunidad de tener la benevolencia y la misericordia del Señor, y la palabra nos enseña. Vamos a ver otra vez, Primera de Pedro 3, vámonos a Primera de Pedro 3:10, Primera de Pedro 3:10, me toca aquí leer despacito porque me confundo. Primera de Pedro 3:10, y nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, nos dice el Señor. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Ven? Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor constantemente. Aún tenemos más. Vamos a Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Esta a mí sí que me gustó. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro para ver más. Voy a quitar esto de aquí. Segunda de Pedro 1.
Vamos a leer 4 otra vez, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y esto ya lo habíamos leído, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, volvamos a leer a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y el versículo 11 nos dice, porque esta es la porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente, vuelve y nos repite la palabra del Señor, entrada en el reino. Qué tan importante, yo no sé. Esta es la manera que Dios nos quiere, así es como el Señor quiere que nosotros seamos, que tengamos amor, que tengamos amor fraternal, no solamente entre nosotros, porque nos dice que la multitud de amor cubre pecados, o el amor cubre multitud de pecados, mejor que seamos abundantes en amor. En otra versión de la Reina Valera, creo 1865, dice caridad, porque en la multitud de caridad hay perdón de pecados. Entonces es interesante cuando me gusta leer también, mire, les recomiendo si tienen la oportunidad de leer Reina Valera 1865, que es muy diferente, pero muy buena también. La compasión, el perdón, que esas cosas nos alejan de la concupiscencia del mundo, como nos enseña la palabra. Porque Primera de Pedro 3:12 nos enseña, Primera de Pedro 3:12 nos enseña, Primera de Pedro 3:12 nos enseña en la segunda parte, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y en la primera nos dice, porque Él está atento a nuestras oraciones. En la primera parte del capítulo, en la segunda parte del capítulo 12, donde dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Vean que en 2 versículos ha dicho que Él está atento a nuestras oraciones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Vamos a leer Primera de Pedro 5 a partir del versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9 nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, nos dice la palabra. Amén. Y segunda de Pedro 1, vamos a avanzar, segunda de Pedro 1, 10 y 11 nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente, vuelve y nos repite, la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo importante que es. Vea lo importante que, miremos, mejor dicho, lo importante que es que estas cosas nos da entrada al reino de nuestro Señor. Bendito nuestro Señor, porque Él están sujetas todas las cosas al Señor. Están sujetas los ángeles, las autoridades y las potestades.
Otra vez, primera de Pedro 4:7 nos enseña: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, velad en oración. Porque el Señor está atento a nuestras oraciones, a sus oraciones, pero nosotros los vamos a poner en nuestras oraciones porque Él está atento a nuestras oraciones, a las oraciones del justo, a las oraciones de su iglesia, a las oraciones de nosotros. Y por eso es que nosotros hacemos este tiempo de oración y de clamor, este tiempo de oración e intercesión. Y como tarea vamos a leer los dos, primera de Pedro y segunda de Pedro completos, son corticos y son muy fáciles de leer. Entonces, para que los tengan ahí en este tiempo de devocional, para que lo meditemos todo el tiempo, para que pensemos en Él, para que pensemos en todas sus promesas. El Señor no tarda, Él lo dice, Él no tarda. Ya la venida del Señor está muy cerca, la venida del Señor está cerca. El día del Señor vendrá, como dice el tópico de segunda de Pedro 3. El día del Señor ahí ya está muy cerquita. Entonces por eso vamos a orarle al Señor, dándole gracias primero por esta palabra, porque la entendí perfectamente. Uno la lee, pero a veces se entiende de manera distinta. Entonces tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha ayudado, hasta aquí nos ha ayudado, pero los tiempos no van a ser tan buenos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude y nos guarde en estos tiempos malos, porque quizás está pronto el arrebatamiento. ¿Quién cree en el arrebatamiento? Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que nos vamos a ir antes de que venga la tribulación. Yo creo que el Señor se va a llevar a su iglesia. Nosotros no vamos a padecer lo que se va a venir. Estamos en tiempos de pretribulación, sí, probablemente sí. Mire lo que está pasando, miremos lo que está pasando con Rusia y con Ucrania, Gog y Magog. Se dice en la Biblia que Rusia es Gog y que Ucrania es Magog. Ucrania, se cree pues que Ucrania es la tierra de Jasef, que allí fue donde fue a habitar Jasef, el hijo de ¿quién era? El tercer hijo de Adán y Eva. Caín, Abel, y el tercero fue Jasef, ¿no? Sí fue, ¿no? Jasef, así fue. Caín, Abel y Jasef fue el tercero. Se dice que él fue, de él era la tierra de Ucrania. Entonces, por Ucrania se llega al Mediterráneo y después del Mediterráneo se llega a Israel. Entonces viene la invasión de Rusia, de los del norte, Gog, como está en la Biblia, para invadir a Israel. Y ya falta muy poco. Por eso es esta guerra. Por eso es esta guerra anunciada tanto en la Biblia de Gog y Magog contra Israel. Y ya estamos muy cerca. Vea que Rusia quiere invadir Ucrania y Ucrania es el paso para llegar a Israel. Entonces, todo esto ya se está dando, todas estas promesas ya se están cumpliendo, las promesas del Señor. Como decía un pastor cuando nos reunimos, no hay que orar para que el Señor detenga todo esto, no, hay que orar para que nosotros vayamos con el Señor y seamos salvos, y con nosotros más personas que sean salvas, porque las promesas se están cumpliendo ya. Las promesas se están cumpliendo ya falta poco. Entonces, y muchas cosas más que si nos dan para el estudio, para estudiar, pero no quiero juntar el tiempo de oración con estudios bíblicos. Entonces por eso no adentro mucho como en escatología, sino más bien en tiempo de oración, porque a esto es lo que estamos siendo llamados. Pero recordemos, Gog es Rusia junto con Magog, que es Ucrania, para invadir al sur, para llegar al sur, que es Israel.
Rusia está al norte, tiene que pasar por Ucrania para llegar al Mediterráneo y después del Mediterráneo está Israel, que es lo que busca Rusia, invadir Israel. Y ahí sí, que el Señor nos tenga confesados, como se dice. Entonces, bendito sea Dios, vamos a orar porque las promesas del Señor ya se están acercando mucho para que el Señor tenga misericordia. No vamos a orar para que todo esto pare porque es bíblico, todo esto es bíblico. Las guerras y los rumores de guerra así se tienen que dar para que el Señor venga pronto. La iglesia, otra cosa que también, vea que una vez escuché como para mitad del año pasado, que los judíos se estaban reuniendo para orar en el muro de las lamentaciones, todos los judíos, los importantes judíos, para pedirle al Señor que el Mesías viniera pronto. Recordemos que los judíos no creen en Jesucristo, pero es la primera vez que se reunían los judíos para pedir que el Mesías viniera. Y alguien decía, si el pueblo judío se reúne para orar, aunque no crean en Jesucristo, es el pueblo escogido por Dios. Y así nosotros lo tenemos que entender, nos guste o no nos guste, es el pueblo escogido por Dios. Y si los judíos, estos rabinos, estos se unen para clamar para que el Mesías venga pronto, pues entonces, aunque ya el Mesías vino, y si el Mesías que ellos están pidiendo va a ser ese anticristo que ellos van a creer que es su Mesías, pues estamos todavía más a las puertas del cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si los judíos están pidiendo por el Mesías, pero el Mesías ya vino, los judíos no creen en el Mesías, pero si ellos están pidiendo por el Mesías, este Mesías no es el Señor Jesucristo, sino es el anticristo. Y así se tiene que cumplir la promesa del Señor que el anticristo va a reinar. Es el tiempo de que vamos a ser gobernados, o el mundo, nosotros no, va a ser gobernado por el anticristo. Los judíos están pidiendo un Mesías porque no creen en Jesucristo, porque ellos mismos despreciaron al Señor Jesús, a los suyos vino y los suyos lo despreciaron, no le creyeron. Los mismos judíos mataron al Señor Jesús. Si los judíos están reuniéndose en el muro de las lamentaciones, clamando para que ya el Mesías venga, les va a venir el Mesías, pero no es el Mesías, no es el Señor Jesucristo, sino es el anticristo, porque el Mesías, el Señor Jesús, va a venir en nube de gloria y lo vamos a ver todo el mundo. No se va a aparecer como se aparece, pues, un espanto. Todo el mundo lo verá, dice la palabra del Señor, todo el mundo lo verá y los montes se derretirán. Y bueno, esto va a ser una catástrofe terriblemente, pero la venida del Señor está cerca y así nosotros lo vamos a desear, lo vamos a pedir para que las promesas del Señor se cumplan más rápidamente en nosotros para salvación, porque la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Entonces, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender aún más tu palabra, Señor, porque es locura para muchos, Señor. Es locura para los que no creen, dice tu palabra, Señor. Para ellos, vea, en segunda de Pedro, se me olvidó decirle, segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3, a ver, segunda de Pedro, a ver si era primera de Pedro 4, sí, aquí está en primera de Pedro 4 y 5 nos dice, porque a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuáles eran qué era en eso? Versículo 3 nos dice, basta ya del tiempo pasado
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí sigue el 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y versículo 5 dice, porque ellos darán cuenta al que está preparando para juzgarlos, para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, para la gente del mundo y que son burladores y que no creen en que la palabra, en la promesa del Señor en su venida, entonces para ellos es locura. Pues ellos no creen y ellos se van a burlar de nosotros porque mientras ellos andan en el mundo, mientras ellos andan en sus cosas, nosotros estamos aquí. Por ejemplo, un viernes de oración, mientras todo el mundo está haciendo sus cosas, yendo a parrandas, yendo a fiestas, emborrachándose, nosotros dedicamos ese tiempo a orar al Señor. Este es el tiempo que nosotros disponemos nuestros corazones para Él, porque lo que para el mundo es locura, para nosotros no, y para nosotros es bendición. Y para nosotros es alegría y gozo tener este encuentro con el Señor, tener nuestro tiempo con el Señor. Y a Él clamamos y pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, sea agradable ante tus ojos, Señor, que este tiempo que nosotros, Señor, apartamos para ti, 1 hora, más de 1 hora, Señor, sea agradable para ti, Señor, haciendo este estudio, Señor, tratando de entender un poquito, Señor, tu palabra, Padre Santo, porque estos son tesoros ocultos, Señor, porque esto es una mina, Señor, como hablábamos con Steven el otro día acerca de las minas, Señor, y que este será otro estudio, Señor, pero nuestra Biblia, la palabra es una mina, es un tesoro, Señor, que nosotros tenemos que guardar, Señor, que tenemos que escudriñar todos los días para tener un poquito de entendimiento, Señor, de lo que tú quieres, de tu palabra, Padre. Dedicamos este día, esta consagración, este tiempo, Señor, estos viernes, Señor, que hacemos nuestra oración e intercesión a ti, Señor, que disponemos nuestros cuerpos, Señor, nuestros espíritus, Padre Santo, a ti en oración y en clamor, Señor. Primero, Señor, para que perdones nuestros pecados, Señor. Primero, Señor, arrepintiéndonos de todo lo malo que pudimos haber hecho, Señor, en pensamiento y en obra, Señor, todos estos días, Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser más como tú, Señor, a tener y a llevar el evangelio, a tener tu palabra por hecho, Señor, por obras, Padre, en el nombre de Jesús, para que demos esos frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, el amor, el gozo, la bondad, Señor, todos estos frutos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar cada día frutos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Dios de la gracia. Ayúdanos a tener esa caridad, Señor. Ayúdanos a tener amor por el prójimo. Ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra ayuda para los demás sea también, Señor, en oración, sea también, Señor, que oremos y clamamos por ellos, Señor, para que puedan venir a tus pies, para que puedan entregarse a ti, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, Señor, para que aquellos que no te conocen, Señor, en este tiempo se arrepientan y vengan a ti, Señor, porque tú eres, Señor, tardo en ira, Señor, y grande en misericordia, Señor, y que este sea el tiempo para que aquellos, Señor, que todavía dudan, Señor, en si venir a tus pies o seguir en el mundo, que sea el tiempo que se decidan, Señor, por ti, porque el día en que tú vengas, Señor, dice la palabra que vendrás como ladrón en la noche, Señor, vendrás en un abrir y cerrar de ojos, Señor, y que nosotros no nos quedemos aquí, que nuestros familiares, nuestros hijos, hermanas, padres, Señor, amigos cercanos, Señor, no se vayan a quedar, Señor, sino que todos te conozcamos, todos, Señor, tengamos ese gozo de ir, Señor, a tu casa, Señor, de estar en el reino, Señor, en tu reino, Señor, ese lugar apartado para nosotros, que todos tengamos esa oportunidad, Señor. Te clamamos por aquellos que están sufriendo, Señor, que están indecisos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por aquellos que se alejaron
alejaron de las iglesias, que se alejaron de ti, que se alejaron de la oración. Te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu brazo se alargue, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No pedimos para que todo esto pase, para que las guerras, los rumores de guerra, todo esto que se está fraguando, Señor, todos estos gobernantes, Señor, que están en contra de tu palabra. No pedimos, Señor, para que estas personas pro aborto, Señor, estas personas que de los gobiernos perversos y pervertidos, Señor, estos que salieron en Colombia, Señor, este Ministerio de Salud haciendo toda clase de perversiones, Señor, toda perversión sexual, Señor, y tiene que pasar, Señor, pero Señor, te pedimos por esta gente para que en este tiempo nuestros niños, Señor, nuestros adolescentes, los jóvenes, no caigan en estas mentiras satánicas, Señor, en estas mentiras de hombres, Señor, que quieren llevar la sensualidad y la sexualidad como cosa normal, Señor, como cosa que se tenga que hacer, Señor. No lo permitas, Padre. Tu palabra dice que los que andan en orgías, en inmundicias sexuales, en lascivias, Señor, todos ellos, Señor, serán puestos, Señor, serán, ay Dios mío, irán al infierno. No quería decir la palabra, Señor, pero para que tú tengas misericordia, Señor, de aquellos que no sigan las leyes del mundo, Señor, sino que sigan tu justicia, Señor, tu paz, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas cosas inmundas se están levantando en estos tiempos, Señor. Muchas cosas, Señor, muchas cosas en la tierra, muchos temblores, Padre Santo, todo esto se está cumpliendo conforme a tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser sabios, Señor, ayúdanos a ser inteligentes, Señor, ayúdanos a humillarnos delante de ti, Padre, ayúdanos a clamar, Señor, con ese clamor, Señor, de lo profundo de nuestro ser, clamando por nosotros mismos, clamando por nuestras familias, clamando por nuestros vecinos, clamando, Señor, por nuestros amigos, allegados, Señor, por nuestra ciudad, por nuestro país, Señor, para que todos sean salvos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres tardo, Señor, para que todos lleguen al arrepentimiento, Señor, y se salven en el nombre de Jesús, Padre, para que nosotros no seamos egoístas y decir que solamente nosotros, no, Señor, para que todos, entre más se salven, Señor, mejor, Padre, pero la promesa tuya ya está a las puertas, Señor, tu venida ya está a las puertas, Señor. Padre de la gloria, ayúdanos a entender. Padre de la gloria, ayúdanos a estar listos. Padre de la gloria, ayúdanos a estar preparados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que tu venida sea pronta, Señor, que tu venida sea pronta, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Y para que también, Señor, venga el arrepentimiento, Señor, para que quizás así muchos, Señor, lleguen al arrepentimiento, Señor, porque tu palabra dice que así como el justo Noé, Señor, hablaba del arrepentimiento y muchos, Señor, seguían en sus propias concupiscencias, Señor, ninguno se salvó, ninguno se salvó. Ahí está escrito, Señor, en la palabra de segunda de Pedro, Dios, Padre de la gloria. Ayúdanos a que nosotros tengamos ese conocimiento y no nos perdamos, Señor, para que no llegue ese juicio de fuego sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos y te clamamos, Señor, que nos perdones, Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas, Señor, para que, Señor, tú alcances a aquellos de nuestros familiares, Señor, de los nuestros, Señor, para que no se queden, Señor, para que lleguen al arrepentimiento y para que se salven, Señor. Los ponemos en tus manos, Dios. Ponemos a toda la creación tuya en tus manos, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia, Señor, para aquellos, Señor, que están haciendo el mal, Señor, abran sus ojos y lleguen al arrepentimiento, Señor. Para aquellos que están en perversidades sexuales, inmorales, Señor, lleguen al arrepentimiento, Señor. Para aquellos que quieren hacer que los niños, Señor, que los jóvenes, Señor, que los indefensos, Señor, se perviertan, Señor, lleguen al arrepentimiento, Dios. No permita, Señor, que
que están en el poder, Señor, hagan aberraciones, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, cuida de nuestros niños, en el nombre de Jesús, cuida de nuestros adolescentes, en el nombre de Jesús, cuida de nuestros jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos los ponemos, Señor, en el nombre de Jesús, que al maligno no se acerque a ellos, Señor, en el nombre de Jesús, que haya una protección especial con ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, quita al perverso, quita al pedófilo, quita al pederasta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, actúa con ellos, Señor, en el nombre de Jesús, que no se acerquen a los niños, Señor, a los niños violados, Señor, a los niños maltratados, Señor, a los niños, Señor, que son utilizados como pornografía infantil, como prostitución, Señor, qué cosa tan abominable, cada día más cosas se entera uno, Señor, de las cosas inmundas que hacen con los niños, Padre, en el nombre de Jesús, no permita, Señor, que el maligno, Señor, que nos odia, Señor, se vengue con los niños, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, te pido por los niños, te pedimos, Señor, por los niños, por las niñas, Señor, por los bebés que aún están sufriendo abuso sexual, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, quita esos pedófilos, quita esos pederastas, Señor, que sienten atracción por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, Padre, quítalos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que no se acerquen a ellos, Padre, protégelos y cuídalos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Dios. Te pedimos por ellos, en tus manos ponemos a los nuestros, Señor, en tus manos ponemos a Juan José, Señor, en tus manos ponemos a Jacobo, Señor, en tus manos ponemos a Miranda, Señor, en tus manos ponemos, Padre de la Gloria, a Santiago, Señor, en tus manos ponemos a Siva, Señor, en tus manos ponemos a Asi, Señor, estos niños, estos bebés, estos adolescentes, Señor, para que no se corrompan, Señor, con las cosas abusivas del mundo, Padre, en el nombre de Jesús, los niños a ti, los niños para ti, Señor, los niños en tus manos, nuestros niños, nuestros jóvenes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, protégelos, Señor, porque cosas más inmundas, Señor, van a venir y ellos quedan, Señor, en el nombre de Jesús, que tu misericordia los abrace, Señor, envía tus ángeles alrededor de cada uno de ellos, envía tus ángeles protectores y guardianes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que los protejan, que los guarde, Padre, a los nuestros, a los niños, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos, Señor, a estos adolescentes, Padre, en el nombre de Jesús, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús, que no se vaya en pos, Señor, de las maldades y los pensamientos de este mundo, Señor, en el nombre de Jesús, tómalos para ti, en el nombre de Jesús, tómalos, camina contigo, que caminen contigo, Señor, tómalos de tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por esta juventud, por esta adolescencia, por esta niñez, Señor, que a veces se ve como tan desamparada, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por ellos, Señor, quita al maligno, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Dios, por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor. Te pedimos por aquellos que todavía, Señor, no quieren venir a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toca corazones duros, Señor. Toca corazones insensibles, Señor. Aún toca corazones quebrantados, Señor. Dolidos, Señor. Porque no han tenido una respuesta, Señor. Y están diciendo que tú no existes, Señor. Alcanza, Señor, esos corazones. Alcanza esos corazones enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, alcanza esos corazones resentidos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.